¿Explica? Bueno, entonces, un saludo muy especial, muchachos. Hoy, 18 de noviembre, ¿cierto? Del 2021. Vamos con la última temática ya para nuestro parcial final, que es proporcionalidad. Vamos a ver proporcionalidad directa y proporcionalidad inversa, ¿sí? Y lo vamos a ver aplicado en problemas. Entonces, vamos a empezar a preguntar acá porque pues ya acercándonos a la nota del seguimiento, pues es bueno que ustedes tengan ahí como noticas ahí que les ayuden o que les mejore la nota. Entonces preguntémosle a Cristian Solano. Cristian, Cristian Solano, Buenas noches, profe. nuevamente buenas noches. Cristian, para usted, ¿qué es algo proporcional? A ver, le voy a poner un ejemplo. Una persona, digamos, adulta, come más que un niño, ¿sí? Un infante. Entonces, la cantidad de comida es proporcional al tamaño o peso de la persona. Entonces, eso sería un ejemplo de proporcionalidad. Ahora usted dígame otro, Cristian. Por ejemplo, un pastel. Si lo divido en tantas porciones, eh, esta rodaja tiene más proporción que esta porque es más grande. Bueno, la verdad me perdí, Cristian. Está buena la idea del pastel, pero ayudémosle a Cristian. Gracias, Cristian. Ayúdemele Bueno, a sí, señor. Cristian. ¿Cómo volvemos ese pastel, cómo lo volvemos proporcional? Profe, Cuénteme, en tamaños igual, no le escuché bien. Cuénteme. dividido en tamaños iguales o partes iguales. Bueno, pero ¿cómo sería la proporcionalidad ahí? Profe, pues hablando, incluyendo el ejemplo del pastel y incluyendo el ejemplo que su merced colocó, le podemos decir que si le vamos a partir pastel para varias personas, según si el pastel es para un niño, entonces el pedazo es más pequeño. Si el pastel es para un adulto, entonces el pedazo que se le va a dar es más grande. Esto es la proporcionalidad. Perfecto, Brusdi. Muy bien, muchas gracias. Giovanni González, denos otro ejemplo de proporcionalidad. Sí, pues yo estaba pensando en otro que decía que es, pues, es muy común, que es proporcionalmente la altura con su peso. O sea, siempre tienen que dar como una proporcionalidad ahí, que si usted, por ejemplo, mide un 80, pues su peso debe estar en alrededor de 80 a 82 kilos, algo así. O sería también un ejemplo del pastel, pues de pronto una proporción más grande de pastel para una persona que es gorda a una persona pues que es flaquita y no coma tanto. Bueno, listo, el peso. Muy bien, la relación estatura-peso, excelente, esa es una relación de proporcionalidad. Pero salgámonos de ese tema, por ejemplo, en ventas y ganancias, ¿sí? Si nosotros estamos vendiendo un producto y estamos obteniendo una ganancia, porque hay veces uno vende en pérdida, ¿no? O sea, hay veces ustedes, por ejemplo, en algunos almacenes necesitan liquidar porque necesitan dinero, entonces les toca hay veces vender por debajo del costo, ¿sí? Entonces no siempre ventas son ganancias, ¿sí? O hay veces muchas fábricas que a su vez venden el producto, están trabajando a pérdida, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que, que en las ventas hay ganancias. Entonces, la proporcionalidad sería a mayor cantidad de ventas, pues mayor ganancia, ¿sí? Y eso es algo proporcional. Si, por ejemplo, eh, digamos, en un almacén se ganan 5.000 pesos por una prenda, entonces, pues, en dos prendas van a ganar 10.000, en tres prendas 15.000 y así sucesivamente. Entonces, a mayor cantidad de ventas, mayor ganancia. ¿Listos? Entonces, en matemáticas, las proporcionalidades se expresan en términos de fracciones,
¿sí? Entonces se expresan, por ejemplo, A sobre B es igual a C sobre D, ¿sí? A C sobre D. Y aquí las fracciones juegan un papel muy importante. No olvidemos que un fraccionario no es otra cosa diferente a una división. Que si yo, por ejemplo, digo 10 dividido en 2, ¿sí? Significa que, por decir algo, son 10 dulces para 2 niños. Entonces tiene que ser en partes iguales. Es decir, cada niño va a tener 5 dulces. Entonces, esto es una división. Pero ahora, ¿cómo relacionamos este fraccionario con este fraccionario? ¿Sí? Entonces, vamos a un ejemplo. Hace un ejemplo de una vez con un problemita. Con eso vamos entendiendo esto. Entonces, por decir algo, en una institución educativa, hay, no me quedó mal educativa, hay 3 mujeres por cada 2 hombres. Si hay 350 hombres, coma, ¿cuántas mujeres hay? Entonces, háganlo ustedes ahí de lógica o cómo plantearían ustedes la solución. ¿Cuántas mujeres hay en la institución? Listos. Entonces, traten de hacerlo y me cuentan. Hay un ejemplo que decía Cristian en el chat. El contenido de un pastel es proporcional a su precio, a lo que vale. Perfecto, ese ejemplo también está muy bien. ¿Sí? Entre más grande, pues lógicamente va a valer más. Bueno, traten de hacer ese a ver cómo les va. ¿O quedaría igual a 3 medios? O sea que hay 3 medios de mujeres, ¿cómo así? Son 3 2. 525 Hay mujeres. 375. Algo, escucho respuestas. Alguien dijo 375. ¿Qué más respuestas hay por ahí? 525. 525, dicen otro por ahí. Dice Giovanni, creo que 750. 750, dice Nairo. ¿Sí, Nairo? Sí, señor. Listo, bueno, vamos a hacerlo. Pónganle cuidado, muchachos. Entonces uno plantea este tipo de soluciones. Oiga, ¿nosotros vimos problemas con ecuaciones o simplemente vimos ecuaciones? Solo ecuaciones, profe. ecuaciones. Ah, o sea, vimos lo fácil. Sí, Bueno. 525. Entonces, pónganle cuidado. Nos dicen que hay 3 mujeres, ¿sí? Por cada 2 hombres. Entonces, el compañero que dijo 3 medios, 25. ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Pues porque 3 medios es la relación de proporcionalidad, ¿sí? Es decir, por cada 3 mujeres hay 2 hombres. Yo la puedo colocar así. Ahora, nos dicen que hay ¿cuántos hombres? Hay 350 hombres. Entonces, colocamos acá 350 hombres, ¿cierto? O sea, es decir, lo colocamos al frente de hombres y pues la proporcionalidad debe seguirse. Entonces, aquí no sabemos cuántas mujeres hay. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Con una regla de 3 simple y directa. Esto se multiplica en cruz, ¿sí? Entonces, X es igual, aunque ahorita les voy a dar pues la fórmula general para estas X. X es igual, entonces, 3M, que significa 3 mujeres, ¿sí? Multiplicado por 350 hombres. Esto no necesita plantearse tampoco así, o sea, uno puede hacerlo prácticamente uno puede hacerlo de lógica, ¿no? Pero pues, mientras uno hace varios problemas, pues puede plantearlo así.
Bueno, entonces aquí nos damos cuenta pues que hombres con hombres se simplifica, ¿cierto? Y la respuesta nos va a dar mujeres. Y entonces nos daría 3 por 350 dividido en 2. Entonces 3 por 350 nos da 1050, ¿cierto? Y 1050 dividido en 2, ¿cuánto nos da? 525. 525. Muy bien. ¿Quién lo había dicho? Yo, Sergio. Listo, Sergio. Juan Muy bien. Carlos. Los demás, ¿qué pasó? ¿Por qué les dio esos resultados? Cuéntenme. Y a mí me dio 1050, pero pues no hice la división. Bueno, ok, entonces es importante porque 1050 mujeres pues ya son muchas, porque apenas habían 350 hombres, ¿cierto? Entonces, eh, esto nos da, entonces coloquemos aquí la respuesta, eh, 525, ¿no? Entonces 525, listo. Yo lo hice diferente. Yo también, profe. Yo dividí los hombres y los multipliqué por 3, quedarían 175 por 3. 175 por 3, bueno, también, sí, es que hay varias maneras de plantearlo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos la misma proporción? ¿Sí? Pero ahora hay, por decir algo, 6.850 mujeres. ¿Sí? ¿Será que nos sale o no nos sale? Entonces, bueno, entonces, bueno, venga, lo coloco aquí. Ahora hay 6.852. ¿Sí? Tenemos 6.852. Ahora hay 6.852 mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos hombres hay? Entonces traten de hacerlo a ver cómo les va. Quedaría 3.852 mujeres por cada 2 hombres, profe. No, ahí, o sea, seguimos en la misma proporción, o sea, póngale cuidado, en una institución educativa hay 3 mujeres por cada 2 hombres. Si hay 6.852 mujeres, ¿cuántos hombres hay? O sea, esta de 350 hombres ya no, esto lo cambio, ¿sí? Esto ya no. Ahora nos dicen es, si hay 6.852 mujeres, ¿cuántos hombres hay? Pues no sería lo contrario. Y se Se divide divide por en 3. 3, se divide. 2284. No, 2.284. 4.568. Pues serían Cuénteme. 4.568. 1.703. 1.703. Bueno, póngale cuidado. Entonces, el planteamiento es muy similar. Volvemos a lo mismo. 3 mujeres por cada 2 hombres. Como esto es proporcional, significa que no interesa que sean más, sean menos, ¿sí? Va a seguir siendo proporcional, es decir, siguen existiendo 3 mujeres por cada 2 hombres. Entonces ahora ponemos las mujeres arriba, 6.852, ¿sí? 6.852 mujeres. Y eso lo vamos a dividir sobre X. Ahora miren que la X representa a los hombres porque ahora no sabemos cuántos hombres hay. Entonces pónganle cuidado cómo se desarrolla. Siempre esto se multiplica en cruz. Que ahorita vuelvo y les digo, vamos a explicarles o les voy a explicar cómo se desarrolla este producto cruz. Bueno, 2H, entonces X es igual a 2H, ¿sí? Que es 2 hombres, lo multiplicamos por 6.852 mujeres, ¿sí? 6.852 mujeres. Y esto lo vamos a dividir, ¿sí? Esto lo vamos a dividir por 3 mujeres. Entonces, miren que ahora se simplifica mujeres con mujeres, ¿sí? Y nos da la respuesta en hombres. Y simplemente multiplicamos 2 por
6.852, que esto nos da 13.704, y lo dividimos en 3. Y esto nos da 4.568. ¿Sí? 4.568, ¿qué? Hombres. ¿Sí? Entonces, hombres, entonces aquí ya nos estamos dando cuenta, o sea, yo lo que quiero que ustedes revisen es esto. O sea, yo quiero que ustedes revisen esta relación, ¿sí? Y esta otra. Aquí lo importante es la relación de proporcionalidad, ¿sí? Entonces, 3 mujeres por cada 2 hombres. 3 mujeres por cada 2 hombres. Si nos dan hombres, pues ponemos hombres enfrente de hombres y colocamos la incógnita en mujeres. Aquí hacemos lo contrario. Colocamos mujeres enfrente de mujeres y colocamos la incógnita enfrente de hombres. Pues, ¿por qué? Pues porque nos están preguntando hombres, pero se mantiene la misma proporcionalidad. En otras palabras, estas son fracciones equivalentes. Entonces, ¿cómo se desarrolla la X? Pues ya ahora sí vamos, entonces, con este problema, pues yo quería ilustrarles, ¿sí? Cómo se maneja la proporcionalidad en matemáticas. Y a su vez, esto de proporcionalidad se maneja en muchísimas áreas del conocimiento. Si me atrevo a decir en todas, por ejemplo, en veterinaria, ¿sí? En veterinaria o aún en medicina, ¿no? Y, por ejemplo, se le quiere aplicar un medicamento a algún animal, eso depende del peso. Entonces hay una relación ahí, la cantidad con el peso del animal. En medicina también es lo mismo, ¿no? No es lo mismo medicar a un niño que a un adulto. En economía, en todo esto de proporcionalidad es muy importante. Bueno, preguntas, muchachos, dudas, algo que no hayan entendido de este problema. ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Bueno, entonces vamos ahora sí a las reglas de probabilidad. Entonces, por ejemplo, en geometría, ¿sí? Como para tener una idea, yo puedo tener, por ejemplo, 2 triángulos, uno proporcional al otro, ¿sí? Aunque solamente lo voy a dibujar, pero pues no lo voy a explicar así muy bien porque quiero más bien es explicarles como problemitas, ¿sí? Y a ver si alcanzamos a ver también y porcentajes. Muy bueno que ustedes sepan porcentajes, ¿no? Bueno, entonces, bueno, vamos a marcar esto. Vamos a hacerlo con... Listos. Entonces, tenemos acá un triángulo grande, ¿sí? Que es A. Los vértices de un triángulo siempre se marcan con mayúscula, ¿sí? A, B y C. Pero hay un triángulo solapado ahí. ¿Qué significa solapado? Que pues que está como metido ahí, pero uno no lo ve así a primera vista, sino que hay que hacer una observación más detenida para poderlo encontrar, ¿sí? Entonces está el triángulo BED, ¿sí? O BDE, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, aquí hay relaciones de proporcionalidad. ¿Qué significa eso? Que el lado grande del triángulo ABC, ¿sí? Por ejemplo, AB, ¿sí? El lado AB es proporcional al lado DB, ¿sí? Y yo puedo, esto se llama segmento de recta, y yo puedo llegar y decir, bueno, listo, este de abajo es proporcional a este pequeñito de abajo, y la hipotenusa, ¿sí? O el lado más largo del triángulo, que en este caso sería BC, ¿sí? O sea, estamos con el triángulo grande. AB, el de arriba. BC, el de arriba, ¿sí? Esta hipotenusa. Debe ser proporcional a quién, a ver. A ver, AB, correcto. Entonces, ahí ya nosotros empezamos a trabajar proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, me dan este lado grande y me dan este otro lado grande y me dan este lado pequeño, entonces yo ya puedo hallar el grande, ¿sí? Pero esto es en términos geométricos. En general, ya ustedes se pueden estar dando cuenta que las proporcionalidades se manejan por fraccionarios.
Y entonces, por ejemplo, las fracciones equivalentes, digamos 10 medios es igual a 20 cuartos, ¿sí? Entonces, ¿qué por qué? Entonces, hay dos maneras de verificarlo. Uno, encontrando la razón. ¿Qué significa la razón? Pues simplemente haciendo la división. 10 dividido en 2, pues eso simplemente nos da 5. 20 dividido en 4, ¿sí? Eso también nos da 5. Es decir, la razón de esta primera fracción es 5. La razón de esta segunda fracción también es 5. Entonces, si ambas razones son iguales, las fracciones son proporcionales. Pero el método que más se utiliza es el producto cruz, ¿sí? Se llama así, producto cruz. ¿Y en qué consiste? Entonces, ese consiste en lo siguiente. Consiste en, por ejemplo, 10 lo multiplicamos por 4, ¿sí? Porque se multiplica en cruz. 10 por 4 debe ser igual a 2 por 20, ¿sí? 2 por 20. Y entonces esto nos daría 10 por 4 sería 40 y 2 por 20 también nos daría 40. ¿Qué sucede? Que como nos dio dos resultados iguales, significa que las fracciones son equivalentes. Entonces, repito lo que acabé de decir acá. Hay dos maneras de revisar, ¿sí? O de verificar si las fracciones o si las fracciones son equivalentes o las razones son proporcionales. Uno, hallando la razón, es decir, dividiendo. Si son iguales, pues es listo. Y dos, el producto cruz. Ahora, lo que estábamos haciendo ahorita, y ya ahí concluimos, tenemos la fracción A sobre B, ¿sí? A sobre B igual a C sobre D. Pero ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos la incógnita acá, en la primera? ¿Sí? Entonces vamos a imaginar que ya no está A, sino que aquí está X. ¿Sí? Digamos que X no la tenemos, no sabemos qué. ¿Cómo se desarrolla esa X ahí? Pónganle cuidado, muy fácil. Se multiplica B por C, ¿sí? Y se divide en D, ¿sí? Nuevamente, imaginemos que la X es la A. Entonces, se hace producto cruz, B por C, y pasa a dividir el que está diagonal a la X. Ahora, ¿qué pasa si la X está en B? ¿Sí? ¿Qué pasa ahora si la X está ahí? Es igual a C por D. Entonces, simplemente eso se desarrolla de la siguiente manera. X es igual, ¿sí? A por D, y se coloca arriba, y el que esté diagonal a X, ¿sí? Que es en este caso es C, pasa a dividir. Bueno, ahora, A sobre B, vamos a colocar la X, déjale un minutico. Bueno, listos. Que se cuadró aquí un vehículo al frente y estaba poniendo música, entonces me distrae. Entonces, A sobre B es igual, ahora vamos a colocar la X acá, X sobre D. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tratando como de hacer, muchachos? Que la X quede en cualquiera de los cuatro lugares. Entonces, ¿cómo queda X? X es igual a A por D y se pone arriba, ¿sí? A por D y ahora pasa a dividir B. Entonces, siempre va a pasar a dividir el que está diagonal a la X. Y por último, A sobre B es igual a C sobre X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo despejamos esa X ahí? Entonces, X es igual a B por C sobre A. ¿Listos? Y entonces, aquí ya estamos analizando dos fracciones que son proporcionales, ¿cierto? Dos fracciones que son proporcionales. ¿Y qué pasa si yo tengo una incógnita en cualquiera de esas posiciones? Ya sea en el numerador de la primera fracción, en el denominador de la primera, en el numerador de la segunda o en el denominador de la segunda. Todas se hace por el producto cruz, si ustedes se dan cuenta. Siempre
pasa a dividir el que está diagonal a X, miren. Aquí la X estaba acá, pasa a dividir la D. Aquí estaba la X, pasa a dividir la C. Aquí estaba la X, pasa a dividir la B. Aquí está la X, pasa a dividir la A. ¿Sí? Y entonces, ya con estas formulitas, muchachos, ya podemos ahorita, en el siguiente encuentro, hacer proporcionalidad directa, proporcionalidad inversa y empezar a hacer unos pequeños problemas. ¿Listos? ¿Dudas respecto a esto, por favor? Profe, ¿por qué en la primera A sobre B igual a C sobre D? ¿Por qué la D? ¿Por qué? ¿Cómo así la D? En los últimos ejercicios que está haciendo de la X, de la incógnita. No entiendo. Acláreme la pregunta porque es que la verdad no le entiendo qué es lo que me está preguntando. En la gráfica que tenemos ahí, pues, yo entendí que se debe tomar las medidas más largas, pues así decirlo, ¿no? Que sería A con B. Juan, perdón un momento. Esto, ¿sí? Esto es proporcionalidad geométrica. Sí. Esto de abajo es proporcionalidad general. Esto no tiene nada que ver con lo de arriba. Ah, ok. Sí, pensé que era el mismo ejercicio No. de arriba. No. Cuando ustedes revisen la grabación, ahí yo les dije, esto es geometría, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Y ahora pasamos ahora sí a la verificación de la proporcionalidad mediante fracciones. ¿Listos? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es a desarrollar qué pasa si la X nos queda arriba, si la X nos queda abajo, y vamos a determinar las clases de proporcionalidad. Entonces, muchachos, son las 7:10, por ahí unos 15 minuticos, ¿sí? 15, 20 minuticos mientras grabo la videollamada y les envío nuevamente el link. ¿Listos? Entonces, paremos acá la